Bienvenidos. Contémonos historias. Hablando de artes gráficas, que fue el tema por el que estamos hoy queriendo contar, tenemos que partir desde el origen de lo que la palabra gráfico tendría como etimología. Y todo esto tiene que ver con el carbón que pudo haber quedado de las fogatas tribales en las cavernas aquellas, en donde alguien se pudo dar cuenta que dejaba un rastro, ese carbón, ese tizne que se quedaba en las paredes. Y a partir de ahí empezó a hacer dibujos, garabatos, señales, y surge a partir de ahí todo lo que culturalmente representó la permanencia de la gente a través del tiempo. Pudo haber quedado su pensamiento, pudo haber quedado su temor, pudo haber quedado su conocimiento. Y en este sentido, cuando puede el ser humano hacer que de ese carbón, mezclándolo con otras sustancias como pudo haber sido la misma agua, podía generar algo que después conoceríamos como la tinta, pudo llevarlo más allá de las paredes, a sustratos diferentes. Esto es, se da cuenta que con las pulpas de algunas plantas molidas podía generar materiales que después conocimos como el papel. Esto estamos hablando de tantos siglos atrás, que en Egipto, con las fibras de los juncos en las riberas del río Nilo, pueden generar el papiro, como también se pudo haber generado el pergamino a partir de las pieles de animales, y que de todas ellas podamos tener el registro y la preservación más allá de sus propios autores, más allá de quienes los hayan fabricado. Y en este sentido podemos agradecer que culturalmente el ser humano haya venido avanzando en sus tecnologías. Poder llegar a contar que gracias al conocimiento que perduró, independientemente de la tradición oral, esta que se puede venir distorsionando, la manera firme del conocimiento primario fue en lo que fue quedando justamente en los registros escritos, dibujados, en el arte mismo. Hablar de las artes gráficas tendríamos casi por obligación tener que reconocer el paralelismo que ha existido siempre entre las formas de reproducción para la plástica y lo que se ha podido aprovechar tecnológicamente de lo mismo para que se preserven otros elementos más allá del arte. Hablando de las rutas que han tomado las distintas técnicas de reproducción para la plástica y para lo que terminamos aprovechando en las artes gráficas, tendríamos que hacer un gran recorrido histórico por distintas culturas, hablar de los egipcios, o hablar de Mesopotamia, hablar de los chinos, que pues dentro de todo, o sea, se les tiene que agradecer hasta el desarrollo de la tinta, y que a la fecha podemos nosotros continuar diciendo que de la mejor tinta para la escritura es la tinta china. Y en este sentido va más allá de la calidad que la porcelana también logran ellos desarrollar. Pero tendríamos que hablar de las formas de grabado cilíndrico, tendríamos que hablar de muchísimas formas que en distintas culturas, incluyendo las mesoamericanas, se han podido rescatar. Pero tratando de ser más breves y centrarnos en las historias que pretendemos nosotros contar y que nos traen a la actualidad, tendríamos que hablar que es hasta finales del siglo XV, cuando un personaje da al clavo con lo que podía hacer considerablemente más democrático las formas del conocimiento y su divulgación. Estamos hablando de que en la Europa de 1500 aproximadamente, para no entrar en esas precisiones, se da el fenómeno histórico de la invención, más allá de la imprenta,
la generación de algo mucho más pequeñito, que es el tipo móvil. Gracias a esto, la humanidad se revolucionó. Veamos la historia. Durante siglos, la difusión del conocimiento en forma de libros fue un privilegio elitista reservado, sobre todo, a monjes y sacerdotes. Los libros eran objetos únicos de un valor incalculable. Pero en la Edad Media, para el pueblo llano, no tenían prácticamente ningún significado, pues no sabían ni leer ni escribir. En la Edad Media, los libros se confeccionaban a mano en los monasterios. A menudo, los monjes tardaban años en terminar sus artísticas copias. Pero en 1450, un invento cambió el mundo. El método de impresión del alemán Johannes Gutenberg posibilitó que los libros se fabricaran en un número muy elevado y a un precio relativamente asequible. Sentó así las bases técnicas para los cambios intelectuales, políticos y religiosos de los siglos posteriores. Johannes Gutenberg y la imprenta. Johannes Gänfleisch, que después se llamaría Gutenberg, nació en Mainz en 1400. Su padre, un acaudalado patricio, se dedicaba al comercio. El joven Johannes ingresó en la escuela monástica de Mainz y a partir de ahí se le pierde el rastro, de momento. En Estrasburgo, donde Gutenberg se instaló en 1434, se recupera su pista. Allí abrió un taller donde se dedicaba a la talla y la fabricación de espejos. Los creyentes valoraban mucho sus espejos sagrados y tenían la esperanza de recibir parte del talante bendito que les atribuían. Y para Gutenberg, eran un lucrativo negocio. El comercio de objetos religiosos estaba en auge. Especialmente gustaban los grabados de imágenes sagradas. La técnica del grabado es uno de los métodos de impresión más antiguos. A principios de la Edad Media llegó a Europa. Aquí sirvió sobre todo para la divulgación de imágenes y textos. Pero la fabricación de las páginas sueltas era muy laboriosa. Primero se pintaba sobre una madera el texto invertido. De ahí se extraían las letras correspondientes. Después se teñía el grabado, se ponía el papel encima y se fijaba con la ayuda de un cortapapeles. A principios del siglo XV aumentó el número de las páginas sueltas elaborados de esta forma en el mercado. Después empezaron a integrarse en los denominados libros xilográficos. Con la venta de estos libros, la producción de textos escritos a mano ganó importancia. Los monasterios no tardaron en convertirse en centros de escritura laica. Con la fundación de las primeras universidades surgió una gran demanda de libros. Junto a ellas las bibliotecas, en las que el saber de la humanidad se hacía accesible en forma de libro. El momento exige una adquisición más barata y más rápida de libros. Los eruditos quieren, sobre todo, copias idénticas. Todo ello lleva a buscar fervientemente un nuevo método de fabricación. Y exactamente eso es lo que busca Gutenberg. En el año 1446 regresa a Mainz. Allí encuentra un socio de poder financiero, lo que le permite abrir su Werk der Bücher,
su empresa del libro. Gutenberg tuvo una idea genial para las copias. Descompuso un texto en todos sus componentes: las letras, los signos de puntuación y las combinaciones de letras existentes, las denominadas letras ligadas. Todos ellos se usarían como tipos independientes para la impresión de palabras, líneas y páginas. Los tipos serían caracteres reutilizables. Para su fabricación, primero grababa la letra invertida en un bloque de metal y con este golpeaba un cubo de cobre blando. Así conseguía una silueta hueca de la letra. Esta silueta, denominada matriz, definía la forma de los moldes reales que se fabricarían con plomo fundido. Para poder fabricar con rapidez todos los tipos necesarios, Gutenberg creó otro invento importantísimo: el instrumento de molde manual. Funcionaba como un molde de escayola rectangular. En un extremo se ponía la matriz. Entonces se introducía plomo fundido. Cuando se abría el instrumento, el tipo de plomo fundido ya estaba listo. Como las matrices eran reutilizables, se podían fabricar un número ilimitado de tipos idénticos. Finalmente, el cajista componía las líneas con los tipos. En la galera, las líneas y columnas podían colocarse al gusto. Ya estaba listo el espejo de frases, llamado así en alemán por la composición invertida de las letras. El área de impresión se teñía con tinta de imprenta. Gutenberg la creó mezclando hollín, barniz y albúmina. La impresión ya podía comenzar. Para ello, Gutenberg creó una prensa especial basándose en el principio de las utilizadas por los vinicultores. Las primeras impresiones de Gutenberg fueron documentos, órdenes papales y gramáticas. Pero pronto se aventuró en un inmenso proyecto: la Biblia Latina. Para la fabricación de su Biblia tuvo que moldear más de 100.000 tipos. El cajista y el impresor de Gutenberg trabajaron más de 2 años en la primera tirada de 180 ejemplares. El texto se imprimió en letra gótica, inspirada en la escritura a mano. Al final, el iluminador añadió las iniciales de colores y los dibujos. Con su Biblia, uno de los libros impresos más bonitos del mundo, Gutenberg demostró que los libros xilográficos podían competir en belleza con los escritos a mano. La tirada se agotó enseguida, y los contemporáneos de Gutenberg quedaron impresionados. Por primera vez, había tantos ejemplares disponibles de una obra. Y además todos ellos eran idénticos. La palabra escrita se unió en un objetivo. La existencia de la revolucionaria técnica se difundió enseguida. Pronto se abrieron las primeras imprentas en Bamberg, Colonia y Basel. En Venecia, el habilidoso editor Aldo Mannuccio empezó a imprimir los grandes clásicos. Sus clientes eran todos los humanistas de la élite de Europa. Mannuccio contrató a los mejores impresores de su época. Inventaron la letra romana, antigua, que no tardó en extenderse por Europa. 20 años después del invento de Gutenberg, la nueva técnica de impresión se había impuesto rotundamente.
Miles de títulos salían al mercado en tiradas de hasta 1000 ejemplares. Ahora, el pueblo ya no podía acceder también a los libros, y la alfabetización de la sociedad permitió que el número de lectores aumentara cada vez más. Uno de los mayores admiradores de Gutenberg fue el reformador Martín Lutero. La existencia de la imprenta le sugirió a Lutero una osada idea. Ahora también el mundo laico podría leer la Biblia y distinguir entre la verdad manifiesta y la práctica adúltera de la Iglesia. Así que Lutero ordenó la impresión de 500.000 de ejemplares de su traducción al alemán de la Biblia, una tirada gigantesca para la época. Y para difundir sus enseñanzas evangélicas, ordenó que se repartieran 100.000 panfletos. Pero no fue solo Lutero. Emperadores, reyes y ciudades imperiales libres también usaron la imprenta para cumplir sus objetivos. Pronto las páginas impresas empezaron a usarse para la difusión de noticias. Cuando en 1524 se supo de la existencia de una constelación rara, el país se inundó de noticias anunciando una inminente inundación. El primer diario nació en Leipzig en 1650. El Einkommenden Zeitungen se publicaba 6 días a la semana. Con la invención de la prensa accionada por vapor y la prensa de cilindro en el siglo XIX, comenzó la revolución de los periódicos. Con el procedimiento offset se cambió definitivamente la técnica de impresión de Gutenberg. Ahora se ponen en un plano el área de impresión y la de no impresión. Primero se transfiere con láser el área de impresión sobre una fina plancha de impresión. Después, la plancha se humedece con agua para que el área de no impresión no absorba la tinta. Y por último, se aplica la tinta grasa, que solo se fija en la superficie iluminada. En el procedimiento offset, la plancha no transfiere directamente la tinta al papel. La tinta se compensa después en un rodillo de goma. De ahí el nombre de offset en inglés, y de ahí pasa al papel. Así se puede imprimir de forma rápida e incluso en papeles de bajísima calidad. El procedimiento offset es el método de impresión más utilizado actualmente. A pesar de su posterior desarrollo, Johannes Gutenberg sentó con su imprenta las bases del mundo de la comunicación actual. Su invento se considera hoy uno de los más importantes de la humanidad. Pero Gutenberg no disfrutó tanto de él. Durante la impresión de la tirada de su Biblia, su prestamista le exigió el pago de su crédito. Tras un litigio, Gutenberg perdió su imprenta y con ella todos los ejemplares terminados de su Biblia. Al poco tiempo, las tropas enemigas tomaron Mainz. Gutenberg tuvo que exiliarse. 3 años después, volvió a su ciudad natal como empleado del nuevo arzobispo. El 3 de febrero de 1468, el inventor murió. Fue enterrado en la iglesia franciscana de Mainz. Con la creación de la imprenta, Johannes Gutenberg consiguió cambiar el mundo para siempre. Qué fascinante es poder contarnos la historia a través de los ojos de una película. Verla a colores y verla en una dinámica de lo humano. Pensar que el señor Gutenberg lo que pretendía hacer era negocio y acabó perdiendo dinero. Gutenberg, cuando desarrolla su invento, lo hace básicamente para hacer reproducción de lo que ya se hacía en los monasterios, pero a mano.
Lo que él hace es reproducir la caligrafía manual de los monjes que en los monasterios llevaban a cabo la copia de los textos que se les dictaba en los scriptoriums. Él lo que hace es generar este tipo de paginación que trataba de imitar la caligrafía de esos monjes. Pero esto fue tipo a tipo y genera en estas paginaciones lo que se conoció a la postre como la Biblia latina. Todo el texto está hecho en latín. Nos han dado la cantidad en cifras de los tipos móviles que requirió hacer en su matriz para componer justamente un volumen como este, que posteriormente pudo haber sido retocado a mano, como lo hacían en los monasterios aquellos, y generar imágenes como esta, con toda esa belleza. Esto fue lo que se consiguió para los no mucho más de 100 ejemplares de la Biblia latina que pudo imprimir el señor Gutenberg. Una Biblia, por supuesto, no destinada a toda la población. En el principio era el Verbo, la palabra. Y el Verbo estaba en Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio, en Dios. Por él fueron hechas todas las cosas, y sin él no se ha hecho cosa alguna de cuantas han sido hechas. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la cogieron. Para muchos, la Biblia sigue siendo un referente que en vigencia nos ofrece sabiduría. Pensar que en este volumen casi de bolsillo se hereda lo que tanto tiempo se acumuló en formatos diferentes se debe en inicio al señor Gutenberg, pero no fue el único. Hubo personajes que en ese episodio histórico del Renacer pudieron aprovechar lo que tecnologías de otros ofrecieron para llevar a cabo cosas tan magníficas como esto. Que un libro pudiera ser casi de bolsillo, modificar su formato, aprovechar la mecánica, no solamente para reducir las escalas, sino para poderlo hacer masivo, para poderlo hacer más barato, para poderlo hacer más accesible a todos. Y gracias también a esto, se pudo propagar el conocimiento de poder leer y escribir y preservar aún más conocimiento. Aldo Mannuccio, en la Florencia renacentista, dio con un procedimiento muy ingenioso después de estar llevando a cabo traducciones y pagar a escritores que pudieran llevar a cabo justamente textos que él pudiera imprimir en talleres. Él encuentra la manera de poder imprimir pliegos completos en donde ya no se hacían las impresiones de página por página o folio por folio, sino que en un pliego podía contener varias páginas al tiempo que posteriormente a ser impresas podían estas ser dobladas y encuadernadas de una manera más eficiente de lo que los costos y trabajo podía representar. Contarnos historias de cómo hacer que las palabras perduren, de que se continúen a través del tiempo a pesar de sus autores, que lo que se dice permanezca, ha tenido que ver
con todas las formas que se encontraron de poder escribir. Y si bien iniciamos en estas historias con el carbón en la pared, con la tinta en el papiro, con el tipo móvil de la imprenta, pasaron 500 años para poder llegar a que la tecnología del hombre generara una máquina para escribir. Una máquina para escribir que aprovecha los elementos de la tinta puesta en una cinta de tela, un tipo móvil que se utiliza cada ocasión que se golpea una tecla en esta máquina. Pensar que la tecnología llevó de ese tipo móvil, letra por letra, que habría que ir componiendo, a generar una máquina en donde tecleando un texto se pueda hacer la fundición de una línea, un renglón de texto, para poderlo imprimir sobre papel. Pero veámoslo en blanco y negro. Este hombre es un autor. Escribe historias. Él ha terminado de escribir una historia y piensa que mucha gente querrá leerla. Así que debe hacer que este relato se convierta en un libro. Ahora veamos cómo es que se hace un libro. Primero, la historia se va a la imprenta. Este señor es una especie de capturista y es quien empieza el trabajo de preparar la historia para que pueda ser impresa. Él escribe el relato letra por letra en esta máquina. Cada vez que el capturista toca una tecla, un molde para cada letra se desliza en esta caja y varios moldes juntos hacen una línea. Cada vez que la palanca sube, el metal fundido se vierte sobre los moldes de letra dentro de la máquina. Cuando el metal se enfría, se endurece y hace una línea de palabras. Se necesitan muchas de estas líneas para hacer una página. Mientras el capturista trabaja en nuevas líneas, otro hombre toma las líneas ya terminadas y las coloca en una larga mesa. Aquí acomoda las líneas para cada página. Esta página es para tener una fotografía y esta utiliza el espacio de muchas líneas. El componedor entonces va a la siguiente página. Con un pedazo de madera, el componedor marca el final de la página. Cuando varias páginas como esta están listas, otra persona se las lleva a otra parte de la imprenta. Entonces este señor toma las líneas de tipos para muchas páginas y las coloca en un marco de metal. Debe ser cuidadoso para no revolverlas. Piezas de metal largas y las cortas mantienen las páginas separadas y rellenan las orillas. Esta llave ajusta y bloquea las líneas y las fotografías al marco. Él bloquea todos los lados, luego empareja las líneas para que ninguna de ellas se mueva o sobresalga. Ahora todo está asegurado y ajustado, y así que las páginas no podrán separarse. Pero las palabras y los tipos fueron hechos en metal suave y pronto se deteriorarán con tanta presión. En esta imprenta están hechas de cobre. El cobre es más duro. Veamos cómo se hace. Este operador cubre las líneas y las páginas con una placa de cera. Luego la pone en la prensa.
Ahí va para abajo la prensa y ahí va saliendo la placa de cera con las imágenes y las letras prensadas en la cera suave. El cobre va para todos los lugares en donde se marcaron las letras. De esta manera se forma una placa sólida que tendrá las mismas letras e imágenes que teníamos, pero será más fuerte y sólida. Muchos libros pueden ser impresos ahora gracias a estas placas de cobre. Ahora las placas se cortan con esta sierra y se ajusta al tamaño de la prensa. Cada una de estas placas tiene las palabras e imágenes para una sola página del libro. Ahora las placas se van a la prensa de impresión. Aquí este personaje es quien hace que las placas estén listas para la prensa. Por eso le llamamos el hombre atento. Al tiro, pues. Este lugar en el que lo vemos ahora se llama la prensa de cama plana. 64 páginas se pueden colocar en cada cama. El hombre al tiro acomoda cada placa ajustada a la cama. Hay 2 camas en la prensa, una para cada lado del papel. Ambas camas de la prensa deben ser llenadas con placas antes de que el proceso de impresión comience. Ahora, con solo oprimir un botón, la gran prensa se encenderá. El papel pasa a través de los tambores y la batería de rodillos son los que dispersan la tinta de manera uniforme sobre las placas. Primero un lado del papel se imprime de un set de placas y luego el otro lado del papel para el otro set. Pliego tras pliego, las páginas impresas comienzan a apilarse al final de la prensa. El trabajador ahora examina los pliegos para ver si han sido impresos bien y claros. Ahora vemos qué pasa con los pliegos después de que han sido impresos aquí. En la planta de encuadernación, primero entran a la dobladora cada uno de los largos pliegos impresos. Aquí serán doblados hasta tener el tamaño requerido para una sola página. Y así la máquina seguirá doblando y doblando hasta que todos los pliegos se hayan convertido en cuadernillos. Este hombre revisa los pliegos doblados para asegurarse que la paginación es correcta y lleva el orden adecuado. Luego, todos los pliegos doblados o cuadernillos son llevados a otra parte de la imprenta llamada el cuarto de reunión. Estas chicas apilan los pliegos y se aseguran de que cada pila sea puesta en donde le toca, porque siempre debe haber pliegos en cada contenedor. Esta máquina reúne los pliegos en el orden correcto, de la primera a la última página del libro. Uno a uno, la máquina reúne todos los pliegos que componen el libro. Al final de esta larga máquina, los pliegos comienzan a salir con todas las páginas del libro. Aquí otras chicas toman los pliegos para llevarlos a otras máquinas. Aquí la máquina cose los pliegos. De nuevo los pliegos entran en la máquina de forma separada para ser cosidos con hilo grueso, para que el cosido evite que las páginas se desprendan.
Después de que los libros se cosen, van a la guillotina donde las páginas son cortadas para ajustarse al tamaño correcto del libro. La guillotina tiene 3 cuchillas muy afiladas. La primera es para la parte más larga del libro. Luego, las otras 2 cuchillas son para los lados más cortos. Pero aún no se ha terminado el libro. Necesita forros para hacerlo más fuerte y duradero. Los forros están hechos con cartoncillo primero, el cual es cortado justo a la medida requerida. Luego se pega tela para forrarlo. Esto hace que las cubiertas del libro sean más firmes, además de verse más bonitas y atractivas. Al final, el título del libro se estampa en la portada con letras doradas. Ahora los forros están listos para recibir las páginas del libro. Un apretón y el libro tiene una cubierta. Y con otro apretón, los forros han sido pegados. Aquí van, terminados y listos para ser enviados a cualquier parte del mundo. La historia ha sido hecha libro para lectores de todas partes. La tecnología al servicio del hombre nos lleva a perseguir, simplificar su labor en el ahorrar los esfuerzos, a ahorrar los recursos invertidos, poder hacerle llegar a más personas lo que de bien estamos creando. El salto histórico que se genera del tipo móvil al linotipo, que es únicamente el teclear en una máquina los moldes que se agrupen para poder fundir una línea de texto, un renglón completo, y que en lugar de que por cada renglón yo tenga que acomodar y formar quizá 60 tipos de letras, lo hagamos desde un teclado mecánico. Fue el gran avance que se genera, utilizado hasta para los periódicos de impresiones diarias. Una máquina que fue considerada en su tiempo la máquina con mayor número de componentes mecánicos que existiera. Maquinaria que, sin duda, era un gran avance para la producción editorial y que, sin embargo, muchos años después se pudo probar la generación de enfermedades provocadas por el respirar los vapores del plomo fundido a los linotipistas que operaban estos equipos. Un sacrificio que sin duda no se puede considerar martirio, pero que hoy sabemos que, como Madame Curie con los rayos X, los linotipistas también dieron parte de sí mismos para el desarrollo de estas tecnologías. Mientras que los monjes tenían el poder de controlar los escritos en toda Europa, los índices de alfabetización eran ínfimos. Una vez el copiado de libros pasó a ser realizado por las imprentas, estas se regían por los temas que más se solicitaban e imprimían por encargo. Una vez superada la censura previa, había libertad para imprimir libros de distintas temáticas y este círculo se fue abriendo con el paso de los años. Una vez la Iglesia y las monarquías absolutas perdieron el poder de controlar absolutamente todo lo que se imprimía, la difusión de ideas contrarias al feudalismo y a la religión establecida corrieron por toda Europa.
Básicamente, la invención de la imprenta hizo posible la multiplicación de textos en la Edad Media. Cuando la edición de libros estaba muy restringida, revolucionó la cultura al ampliar el número de lectores potenciales, al multiplicar el número de libros y reducir su costo, por lo que la alfabetización recibió un impulso enorme, nunca visto hasta esa fecha. La imprenta supuso la revolución más importante en contra de los poderes absolutos, monarquías e iglesia, ya que extendió el conocimiento, algo que estos poderes guardaron para sí mismos durante los 10 siglos que duró la Edad Media. Actualmente, el procedimiento más utilizado para imprimir de forma masiva, tanto libros, revistas, todo tipo de publicaciones, es un sistema conocido como litografía y litografía offset. Estamos utilizando un procedimiento que tiene su origen en la reproducción artística, pero que encontró en la posibilidad de que físicamente el agua y el aceite, el agua y las grasas no pueden ser mezclados. Aprovechar esta característica física para aprovechar que las tintas grasas impuestas para su reproducción desde tambores con la matriz del gráfico que nos interesa reproducir pueda ser humedecida con agua que evitará que justamente la tinta se aplique en donde no deseamos que se reproduzca. A este sistema se le conoce como la litografía offset, que nos permite la impresión de sustratos fundamentalmente de papeles a velocidades que pueden rondar los 20.000 folios por hora. Y que incluso las nuevas rotativas trabajan bajo el sistema de litografía offset. Es una pena que no nos puedan acompañar al taller de impresión por asuntos de la emergencia sanitaria, porque estaríamos encantados de que ustedes pudieran visitarnos y ver en sitio todos estos procesos para la elaboración de las publicaciones. Esperemos que esta contingencia termine en algún momento y puedan ustedes acompañarnos ahí. No me quedaría más que platicar acerca de los procedimientos que actualmente se utilizan en aprovechamiento de las nuevas tecnologías, hablar, por ejemplo, de la autoedición o hablar, por ejemplo, de la prensa digital, que es el equivalente a una impresora de una magnitud mayor, que nos permite hacer la publicación absolutamente sobre demanda. Tiros cortos, ejemplares muy focalizados, que sean exclusivamente los ejemplares que se nos soliciten, los tiros que nosotros podamos estar programando. Independientemente de estos sistemas, las nuevas tecnologías nos permiten crear formatos nuevos que no necesariamente desplazarán al objeto físico del libro. Yo creo que, sin duda alguna, estaremos coexistiendo en todos los universos. Convencido estoy de que entre más medios tengamos de difundir el conocimiento, bienvenidos todos ellos. De hecho, me permito presentarles a continuación y a modo de cierre de esta charla, lo más novedoso que existe, que es justamente un producto que se ha desarrollado para efectos de distribución de contenidos y es conocido como iBook. Muchas gracias. Hola, presentamos el nuevo dispositivo de conocimiento bioóptico organizado, de nombre comercial Book. Book es una revolucionaria ruptura tecnológica, sin cables, sin circuitos eléctricos, sin batería, sin necesidad de conexión. Compacto y portátil, Book puede ser utilizado en cualquier lugar. Al carecer de batería eléctrica, no necesita recargarse, pudiendo ser utilizado tanto tiempo como sea necesario, aunque no se tenga disponible una toma de corriente. Book nunca se cuelga. Book nunca necesita ser reiniciado.
Simplemente tienes que abrirlo y comenzar a disfrutar de sus enormes ventajas. Así es como funciona. Book está construido con hojas de papel numeradas secuencialmente, cada una de las cuales es capaz de almacenar miles de bits de información. Cada página es escaneada ópticamente, registrando la información directamente a tu cerebro. Una simple sacudida de dedo nos lleva a la siguiente página. Las hojas se mantienen unidas mediante un dispositivo de cosido llamado carpeta, que las mantiene en su orden correcto. Gracias a la tecnología de papel opaco, los fabricantes pueden usar ambas caras, duplicando la información y reduciendo costes. La mayoría de los books incluyen una función de índice que señala la localización exacta de cualquier información seleccionada para su inmediata recuperación. El accesorio opcional marcapáginas permite abrir el book en el punto exacto en el que fue dejado la sesión previa, incluso si el book se ha cerrado. Los marcapáginas se ajustan a estándares internacionales, de manera que un mismo marcapáginas puede ser usado en books de diferentes fabricantes. A la inversa, diversos marcapáginas pueden ser usados en un mismo book si el usuario desea almacenar diversas búsquedas a la vez. También es posible hacer notas personales junto a las entradas de texto de book mediante una sencilla herramienta de programación. El lapicero. El dispositivo manos libres, también conocido como atril, permite la correcta colocación de book para su cómoda lectura sin necesidad de usar las manos. Si necesitas pasar la página, una simple sacudida de dedo es suficiente. Book es un producto respetuoso con el medio ambiente, ya que está compuesto únicamente por materiales 100% reciclables. Portátil, duradero y asequible, Book está siendo recibido como el precursor de una nueva ola de entretenimiento. Bienvenido a la era que transformará tu manera de entender el mundo. Bienvenido a la experiencia Book.